Vamos a hacer nuestra sección, Sí. Que se llama Vivir Afuera. Vamos a hablar ahora con un oyente nuestro que vive en Cochabamba y trabaja en La Paz. Desde que tiene 11 años que viaja mucho a la Argentina, ya siente esto que es su segundo patria, y es abogado y es editor de cómics en Bolivia. Tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos días atrás cuando vino a Buenos Aires. Gonzalo, buenos días. Daniel Tonietti te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Daniel? Un gusto escucharte nuevamente. Ha sido un gusto conocerte hace una semana justamente en Buenos Aires. Gonzalo, y saludos a tu equipo. Bueno, muchas gracias. ¿Hace cuánto que escuchás Siempre Soy? Serán como 3 o 4 años, justamente cuando iniciaba el gobierno de Macri, ¿no? ¿Y cómo Cuando lo descubriste? estaban en Radio del Plata. Generalmente escuchaba radios o programas de Argentina, pero no sé, no me acuerdo exactamente. Creo que te descubrí muy accidentalmente por internet, tal vez en algún tweet o algo así. Muy bien. ¿Y venís escuchando regularmente el programa? Sí, cada mañana. ¿Y cada qué es lo mañana. que te gusta No del te- programa? Primeramente, me gusta mucho el análisis económico y político que hacen, no solamente de Argentina, sino de la región, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, tu columna sobre Brasil, que en ningún otro medio he escuchado. Y la música, el contenido sobre cultura, artes, que siempre tocan en tu programa, es muy interesante. Es un programa que fácilmente no lo encuentras en mi país, lamentablemente. Estamos hablando con Gonzalo Ordóñez, es oyente de nuestro programa, vive en Cochabamba y trabaja en La Paz. ¿De qué trabajas, Gonzalo? Bueno, me puedo definir como empresario. Soy empresario en realidad. Manejo 2 empresas de contenidos y la más exitosa, digamos, es una editorial, que es la editorial Tu Kiosco, que es la licenciataria de Marvel y DC Comics en Bolivia. Pero eventualmente presto servicios de consultor externo a entidades públicas o privadas, entre esas, como te comenté alguna vez, a la vicepresidencia del país, ¿no? No es que trabaje directamente con el vicepresidente, pero trabajo para algunos de sus equipos de modo externo como consultor. Bien, estamos hablando de Álvaro García Linera. Exacto. Bien, hay elecciones ahora el 20 de octubre, ¿no? Sí, ya falta muy poco, es el Bien. próximo mes. Y justamente es una semana antes de las elecciones de Argentina. Sí, por eso hacíamos referencia al octubre que va a vivir Sudamérica, con la elección en Bolivia, con la elección en Argentina y con la elección en Uruguay. ¿Cómo está la elección, cómo está Bolivia para la elección del 20? Contame un poquitito. Bueno, Evo Morales va por su reelección. ¿Cuál es su principal candidato opositor? Bueno, hasta hace unas 2 semanas Evo Morales estaba llevando unos 18 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, que es Carlos Mesa, y lo cual le aseguraba ganar en primera vuelta, ¿no? De hecho, la oposición nunca ha logrado conformar una propuesta seria para el país. No tienen un plan de gobierno que puedan ofrecer como una alternativa, digamos, al modelo de Evo Morales. Por tanto, la oposición simplemente se ha encargado de oponerse desde siempre, ¿no? Desde hace 15 años, a oponerse a todo lo que proponga Evo Morales para el país. Y podría decir que el único plan de gobierno de la oposición en caso de ganar va a ser destrozar todo lo que ha venido haciendo Evo Morales durante los últimos años, porque no tienen ningún proyecto para construir. Es casi todo para desmantelar el proceso que se ha venido viviendo, ¿no? Desde hace unos 15 años. Carlos Mesa viene del palo del anterior gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fugó a Estados Unidos, es prófugo de la justicia boliviana. Carlos Mesa era el vicepresidente de este anterior presidente de Bolivia, y se cargaron como 90 muertos antes de salir del gobierno, ¿no? Y viene de ese palo, y pienso que
se parece mucho, mucho a Macri, en el sentido que ha tratado de instalar el discurso de ciudadanía y de una alternativa mucho más, entre comillas, moderna, digamos, acercarnos al mundo, todo el mismo discurso de Macri. Incluso creo que está asesorado por Durán Barba también. ¿Y qué chances tiene Mesa en términos electorales? ¿La oposición en Bolivia está unida? No, eso también es lo triste, que para el elector no hay una alternativa seria, como te digo, porque la oposición está muy atomizada. Se pelean entre ellos, se boicotean entre ellos, hay facciones muy radicales. Mesa, por el momento, sigue estando en el segundo lugar, pero va perdiendo puntos. Aunque tal vez este conflicto, el último conflicto o el último desastre que hubo en la Chiquitanía y en la región amazónica sobre los incendios, que seguramente escucharon allá, puede restar algunos puntos a Evo Morales. Sin embargo, yo pienso que la diferencia se va a mantener amplia, porque la oposición ha tenido un voto duro de un 30% desde siempre y nunca pasa, casi nunca pasa. ¿Evo Morales estaría yendo por su quinto mandato? No, vendría a ser el cuarto mandato. El cuarto mandato. Pregunta, ¿está armada la sucesión en Bolivia de Evo Morales? Digamos, ya están presentándose alguna posible sucesora, algún posible sucesor, ¿ya se están formando esos cuadros? Sí, es muy interesante tu pregunta, Daniel, porque hay como un mito, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, porque los medios no llegan a cubrir a fondo esto. Hay el mito de que Evo Morales se quiere eternizar en el poder y que no hay un sustituto y que este es un proyecto dictatorial, etcétera, entre comillas, pero no ven lo que realmente está sucediendo en los movimientos sociales, ¿no? Están surgiendo líderes desde hace tiempo. ¿Qué nombre nos decís que tengamos en cuenta, a ver, de los que está surgiendo? A ver, decinos, mira, apunta este nombre. Acá, sí. En cuestión de liderazgo político ha ganado muchísima experiencia además, y muchísimo terreno, Adriana Salvatierra, que es actualmente la presidenta de la Cámara de Senadores, que apenas ha cumplido 30 años, es una de las diputadas o senadoras más jóvenes, y de hecho en la historia de Bolivia es la presidenta de la Cámara de Senadores más joven. Ella se perfila como una líder que podría sustituir, además por ser mujer, ¿no? Que sería algo muy innovador también para el país. Y está del lado de los movimientos indígenas, Andrónico, es el sucesor, podría decirse, del liderazgo de Evo Morales en la zona de los cocaleros, del Chapare. Es como un nuevo Evo, digamos. Como un nuevo Evo, y además es una figura muy interesante, ¿no? O sea, tiene como, no debe pasar los 24 años, y ya está candidateando para su primera diputación, y lo escuchas hablar y tiene una formación política extraordinaria, es ¿Cómo se llama? Como fue en su momento, Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez, un dirigente cocalero de 24 años que va a ser electo diputado nacional, es una de las promesas de Bolivia. Si tenés que explicar, estamos hablando con Gonzalo Ordóñez, oyente de nuestro programa, en la sección Vivir Afuera, es abogado y además es editor de cómics y asesor también, consultor de medios para empresas y organismos públicos, asesora a personas cercanas a Álvaro García Linera. ¿Cómo cambió Bolivia en estos casi 20 años? ¿Cuáles fueron los cambios más sustanciales que se dio en Bolivia? Es un cambio drástico. Por eso se dice que las nuevas generaciones, los chicos que actualmente tienen 20 años y que ya van a votar, no tienen memoria de cómo era antes, hace unos 15 o 20 años, Bolivia, ¿no?
Por tanto, no tienen el contexto de lo que realmente Evo Morales ha significado para la transformación del país. Entre los grandes cambios están, por ejemplo, la inclusión social, ¿no? Mediante la constitución la reforma constitucional que llevó adelante Evo en sus primeros años, se produjeron distintos cambios jurídicos, legales, que facilitaron la inclusión de grandes sectores sociales como los indígenas, los campesinos, que antes no eran parte de la vida política, económica del país, ¿no? Entonces, yo diría que el primer gran acierto de todo este periodo de Evo Morales ha sido la inclusión social. Hay ya los diferentes sectores sociales que antes estaban marginados, ahora juegan de tú a tú en todos los aspectos, no solamente en el aspecto político. Están ganando terreno y liderazgo en el sector empresarial, en el sector productivo. Es una dinámica increíble que se ha dado en la sociedad. No está lejos de decirse que antes se vivía una especie de apartheid en Bolivia, y Evo ha terminado con este apartheid. Sí. Dime. No, te escucho. Segundo punto, Daniel, hay un segundo punto que es que define, yo creo, este periodo, que es la nacionalización, ¿no? La nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas del Estado, de modo que el Estado, que antes no tenía un rol protagónico en la economía, ahora asume el liderazgo de la economía nacional desde la nacionalización, y por tanto el sector privado, financiero, las inversiones extranjeras, etcétera, el empresariado nacional tiene que jugar alrededor de esta política, de esta locomotora que representa el Estado, ¿no? Lo cual ha ordenado estas diferencias económicas grandes que había, ha producido un ordenamiento interno, por eso es la estabilidad económica que vivimos, un dólar que no se mueve desde hace 10 años. Para, te voy a hacer la gran Alejandro Fantino. Sí. ¿Podés repetir lo último que dijiste? El dólar que yo tenga memoria no se mueve hace 10 o más años. Bien. En Bolivia. Antes se movía cada día, ¿no? Pregunta, ¿y la inflación que tienen ustedes cuánto es? El acumulado anual no supera el 1.5%. Me estás jodiendo. Irrisorio. Es irrisorio. Gonzalo, sí. ¿Me estás diciendo que el dólar está estable hace 10 años? Y 10 años o más, sí, que 9. O más. Uh-huh. Y que la inflación es del 1.5. Sí, no supera el anual. No, anual, o sea, estás hablando de casi 0.10, 0.12 mensual. Sí, va por ahí, claro. A ver si entendemos, nosotros en el mes pasado tuvimos 4% mensual. Sí. Tuvimos en el mes pasado la inflación que tuvieron en los últimos 4 años los bolivianos, y el dólar está estable. Y crece, y el PBI crece o se mantiene bajo. El PBI es el que crece exponencialmente. Bolivia hace 4 o 5 años es ¿Cuál fue el crecimiento del PBI en el último año, 2018, si te acordás? Este año estamos con 40.000 millones y anualmente 40.000 millones de PBI. Eso significa como un crecimiento de un poco más de 4.5%. 4.5% anual. A ver, crecen al 4.5%, sí. Tienen una inflación del 1.5% anual. O sea, dame un presidente como Evo Morales ya. Tráemelo a él, al Evo ya. Lo quiero acá. Y hay mejoras sociales también, ¿o no? Sí, son evidentes las mejoras sociales, de infraestructura también. Se han integrado muchas regiones Bolivia es un país grande con poca población, entonces te podrás imaginar que habían regiones que estaban muy aisladas, ¿no? Muy aisladas, y bueno, se ha creado mucha infraestructura también con toda esta generación de utilidades que ha tenido el Estado. Vale decir que el Estado ha reinvertido todo lo ganado en programas sociales, en infraestructura, y tiene planes interesantes de redistribución de la riqueza también, ¿no? Bien.
Estamos teniendo un diálogo muy piola Sí. con un oyente de nuestro programa que se llama Gonzalo Ordóñez, alguien muy interesante para poder escuchar. Gonzalo además es editor de cómics, entre otras cosas. Es el que tiene la licencia. No sabés qué buena que están las revistas que edita Gonzalo con su editorial Tu Kiosco. A mí me dejó unas revistas cuando nos encontramos y además me dejó, te quiero aclarar algo, me regaló unos chocolates de Bolivia. ¿Los chocolates cómo se llaman? La marca se llama Para Ti. Para ti, con un chocolate con picante Qué rico. que es extraordinario, gran calidad. Hacía mucho tiempo que no, mira que yo soy fan del chocolate, hacía mucho tiempo que no comía un chocolate tan rico como el chocolate boliviano. Y además me sorprendió, porque la verdad que uno no tiene la imagen, uno piensa en chocolate y está tan colonizada la cabeza de uno que piensa en chocolate suizo. Pero un chocolate de muy buena calidad. Ustedes deben tener cacao natural, de muy buen cacao natural, ¿o no? Sí. Ese es uno de los desarrollos que se ha estado dando últimamente en el país, de que la materia prima, que es de excelente calidad, el café, el cacao, la quinoa, etcétera, está pasando por un periodo La de quinoa se pronuncia quinoa, tengo entendido. Por lo menos acá en Palermo le decimos quinoa. Okay. Te estoy cachando. Está muy de moda la quinoa, ¿o no? Sí. En el mundo, ¿no? Internacionalmente está de moda. Es como, dicen que tiene mucha cotización, proteína vegetal, ¿no? Algunos lo utilizan Sí, para así reemplazar a la carne. Esto dicen las personas especialistas, entre las cuales no me encuentro yo. Sí. Más allá, digo, de lo económico, también me parece que en el orden de lo simbólico, haber declarado que Bolivia es un estado plurinacional Y ponerlo en la Constitución. y ponerlo en la Constitución es un logro impresionante. Gonzalo. Sí, te escucho. Bien. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros. El último detalle que te une tanto a nosotros, la verdad que me encantó conversar con vos, me encantó conocerte. La verdad que están llegando un montón de mensajes y es importante además conocer de cerca lo que está pasando en un país que es tan gravitante y hoy por hoy es un referente en la región. Hay que decir que Evo Morales le dio crecimiento económico, estabilidad política, pan y queso. Dame un presidente como Evo Morales, ¿no? Lo que ha logrado Evo en todos estos años. Dos preguntas. ¿Es Evo Morales la persona más importante de la historia de Bolivia? Sí, yo te doy mi opinión personal, para mí sí lo es. Seguramente vas a encontrar gente que no piensa lo mismo, pero yo sí pienso que es el más importante. Primero porque además es originario, ¿no? Es una persona originaria de acá. Bien. Y la última pregunta, sos fanático de Soda Stereo. Estemos atentos, por favor. Sí. ¿Cuál es tu disco Ajá. favorito de Soda Stereo, Gonzalo? De Soda Stereo, bueno, en realidad de Cerati, el disco favorito que tengo es Ahí Vamos, Ahí vamos. ¿no? Bien. Y de Soda Stereo me gusta todo, en realidad, principalmente los primeros años. Bien, ¿te gusta Los Soda primeros Stereo? años de Soda Stereo. Nada personal y signos. Sí. ¿Alguna canción que sea tu canción favorita, así te homenajeamos? A ponerme Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia, canción inspirada en la crisis del año 1989, del disco Doble Vida, producido por Carlos Salomar. Va a sonar la Ciudad de la Furia. Te mandamos un abrazo grande, Gonzalo. Gracias por ser oyente y gracias por tu amistad de alguna manera. Igualmente, Daniel, ha sido un gustazo conocerte y estamos en contacto. Un cariño grande para vos y todos los amigos ahí. Un abrazo, Notón, muy lindo,